Mamá, ¿podemos tener a Terminator? No, tenemos un Terminator polaco sudado en casa, o mejor dicho, aquí en el Camposir, donde estamos echando un vistazo a este interesantísimo Winchester 1887. Quiero aclarar primero una cosa antes de que empiecen los comentarios. Es una reproducción de Norinco, que es una de las mejores marcas de reproducciones que hay en circulación. Es un arma sumamente icónica, sobre todo gracias a Hollywood. Obviamente es el arma de Arnold Schwarzenegger cuando hace de Terminator, el arma que por ejemplo usa el protagonista de La Momia, aparece regularmente. También porque este aspecto de este rifle casi de forajido, ¿no? Corto, compacto y con este icónico movimiento de palanca, bueno, es fácil de recordar para el gran público. Pero en realidad esta arma esconde otra historia, una historia un poco diferente, una historia de fracaso en realidad. Esta arma fue diseñada por el famosísimo John Moses Browning. Si aún no saben, si están en este canal y no saben quién es Juan Moisés Browning, probablemente es el más grande y prolífico inventor en el campo de las armas de fuego de todos los tiempos. Creó muchísimos de los conceptos y diseños que todavía se utilizan ampliamente hoy en día. Y este no es uno de esos. Probablemente si tenemos que hacer un balance y ver todas las armas que diseñó y que llegaron al mercado, esta probablemente es una de las peores, si no la peor, pero quizás no fue culpa suya. Con la introducción en la segunda mitad del siglo XIX del cartucho metálico, nacen muchísimos diseños diferentes y, sobre todo, el cartucho metálico permitirá esencialmente la tecnología de repetición. Empezarán a aparecer todas esas armas que utilizan un depósito o un cargador y mediante mecanismos especiales pueden justamente recargar y repetir los diferentes disparos. Todavía no hemos llegado a las armas autosemicargadoras, pero de todos modos son armas de repetición manual. Una de las empresas quizá más famosas que asociamos con la repetición en América es la Winchester. Todos han oído hablar de la Winchester, todos han oído hablar de los rifles de palanca de la Winchester. Son armas extremadamente versátiles, no siempre están calibradas en un calibre muy grande, usan muy seguido calibres de pistola, pero que tienen una gran capacidad de fuego, un volumen y una potencia nunca antes vistos. En ese momento, cuando estamos en los años 60 del siglo XIX, tener 10, 12, 15 disparos en un cargador tubular, aunque fueran de municiones de pistola, era algo nunca antes visto. Si piensan que pocos años antes la guerra civil estadounidense todavía se había combatido con mosquetes, sí, rayados, pero de todos modos de avancarga. Y el rifle de palanca, como seguramente bien saben por tantas películas, westerns y demás, seguirá siendo el ícono de la conquista del oeste, el gran poder de fuego que permitió al hombre blanco dominar al salvaje. Pues bien, muchas empresas competían en ese momento en el mercado de las armas tratando de producir y proponer productos nuevos. En cuanto a las escopetas de cañón liso, sin embargo, esta innovación del sistema de repetición iba un poco retrasada. Mientras que, por ejemplo, los rifles de palanca Winchester utilizaban municiones de pistola, manejar una carga más importante, como el calibre 12 requería una mecánica un poco más compleja y un poco más grande. Así que estas cosas llegarán un poco más tarde. Estamos en 1880, cuando en realidad el mercado, que todavía veía abundantes rifles rayados de repetición en lo que respecta a las escopetas calibre 12, de hecho, solo tenía escopetas dobles. La repetición también ahí será el siguiente paso. En 1885, la Winchester se dio cuenta de que un joven armero de una ciudad de Utah, Ogden, en realidad había infringido una de sus patentes. La había infringido al fabricar esencialmente equipo para la recarga. Irá allí a Utah para tratar de demandarlo y recibir dinero, pero en cambio descubrirá a una persona extremadamente talentosa que tenía muchísimas ideas para fabricar armas. El primer arma que Winchester fabricará de John Moses Browning será el rifle de 1885, un rifle de un solo tiro, muy simple, muy sólido, que permanecerá en producción durante muchísimos años. Posteriormente a John Moses Browning se le pedirá que actualice las carabinas rayadas para Winchester. Pensemos por ejemplo en el modelo de 1886. Y en ese mismo momento se le pedirá que dé un salto de calidad hacia adelante y cree una escopeta calibre 12 de cañón liso de repetición. John Moses Browning quería hacer una escopeta de bombeo.
Juan Moisés Browning ya había visto otras empresas que estaban experimentando con esta idea, y recalco, después de esta historia, Juan Moisés Browning hará una escopeta de bombeo, de hecho ya la hemos visto en el canal. Será la escopeta de bombeo de 1893 en su primera versión, mejorada después en 1897, la famosísima Trench Gun. Si quieren ver ese video pueden hacer clic en la esquina superior derecha, pero en ese momento la Winchester no estaba interesada en una escopeta de bombeo. Con el tiempo, obviamente fue una idea estúpida. Viéndolo ahora sabemos que no fue una idea ganadora. Pero en ese momento, cuando no había escopetas de repetición, todo era un poco una apuesta. ¿Y cuál es la marca distintiva de la Winchester? La palanca. La recarga por palanca. El marketing es importante para vender. Y entonces le pidieron a Juan Moses Browning que no hiciera una escopeta de bombeo, sino que hiciera una escopeta calibre 12 de repetición por palanca. Browning sabía perfectamente que esto no era una gran idea. Había que hacer grandes compromisos. Miren, por ejemplo, cómo el eje del cañón está alto en comparación con la empuñadura. Pero lo hizo. Y a veces parece casi que lo hizo a regañadientes, porque en realidad es un diseño relativamente simple, al menos en lo que respecta a su mecánica, pero que lamentablemente tiene la reputación de no funcionar muy bien. Se presentará en dos calibres diferentes, el calibre 12 y el más grande, el calibre 10. Recuerden una cosa, todavía estamos en la época de la pólvora negra. La pólvora sin humo ya había sido introducida en ese momento por los franceses a nivel militar, pero pasarán algunos años antes de que llegue al mundo civil, así que eran armas exclusivamente de pólvora negra. No era un arma perfecta, como en realidad ninguna arma lo es, presentaba algunos defectos que podían mejorarse. Sin embargo, el mercado para el calibre 12 se acababa ahí. La misma Winchester, con la introducción de los modelos de corredera en el 93 y el modelo mejorado en el 97, en realidad cesa la producción del modelo del 87. También porque no quería hacerse competencia a sí misma. Lo que sobrevive, sin embargo, es el modelo en calibre 10. De hecho, estos modelos de bombeo no se fabricaban en calibre 10, por lo tanto, había mercado. Había personas que todavía, para ciertos tipos particulares de caza, requerían ese calibre. Winchester ya tenía la maquinaria lista, ya tenía un calibre listo porque ya lo había fabricado, y entonces se decidió hacer una segunda producción. De esa manera, no tenía que adaptar la línea de producción de la escopeta de bombeo para un nuevo calibre, sino que podía aprovechar lo que ya tenía. Sin embargo, lo aprovecharía con algunas mejoras. Construyendo lo que se conoce como el modelo 1901, que es esencialmente una versión mejorada del 1887. Lo interesante es que estos fusiles se fabricaron exclusivamente en calibre 10, pero empresas como Norinco, que hizo esta réplica, en realidad copiaron el modelo 1901 hecho en calibre 12, así que es una combinación de características mecánicas y de un calibre que en la versión original nunca existió. Se hizo así porque el calibre 10 es difícil de conseguir, mientras que el calibre 12, como seguramente saben, es muy común. Pero las mejoras mecánicas que se hicieron para el modelo 1901 objetivamente, ayudan un poco a corregir algunos de los defectos de esta arma. Hagamos una cosa, movamos la cámara, echemos un vistazo de cerca a cómo está hecha, porque su funcionamiento es muy interesante. Y es un arma en realidad sencilla, muy simple en su construcción. Luego, obviamente, estamos aquí en el campo de tiro y la probamos. Así que echemos un vistazo de cerca a esta arma. Empecemos por las inscripciones. Bueno, como dijimos, esta es una reproducción SDM Norinco. Es la misma empresa hecha en la China comunista. Y aquí vemos el modelo Terminator. Es algo muy comercial para indicar precisamente la clara referencia a la película. Por otro lado, la inscripción Terminator está replicada con los punzones del banco de pruebas. También tenemos en el cañón el calibre y el número de serie, empezando desde adelante el recorrido del arma. Tenemos en la boca del cañón corto una mirilla muy pequeña, que nos ayuda un poco a apuntar. Luego tenemos un elemento que, con su tornillo, conecta el cañón con el depósito tubular. El depósito tubular, que en todos estos modelos contiene 5 cartuchos. Además podemos ver un poco mejor el arma. En realidad son 5 más 2 cartuchos. No es algo que se vea a menudo porque obviamente uno en armas de este tipo piensa 5 más 1. Así que 5 cartuchos en el depósito y 1 en la recámara. Pero aquí también hay espacio para tener un cartucho en el elevador. Así que en realidad son 5 más 2. Puede tener esa capacidad. Y las partes de madera del arma en realidad son 3 piezas diferentes. Además de la que está en la culata, tenemos un panel en el lado izquierdo y un panel en el lado derecho para sujetarla. Son extremadamente lisos,
De hecho, en esta configuración lo verán un poco mejor durante la prueba de disparo. Pero yo tenía serias dificultades para sostener esta arma, también porque no hay manera de apoyarla en el hombro. Y estas piezas de madera se resbalan muchísimo. Así que recordatorio para alguien en el futuro que quiera hacerlas, si tienen que hacerlas tan cortas sin culata. Asegúrense de tener estrías para poder agarrar un poco mejor esta arma. El funcionamiento mecánico en realidad y los controles de esta arma son extremadamente sencillos. El desmontaje es particularmente complicado y no se puede hacer sin herramientas, pero ¿cómo funciona esta arma? En realidad es sorprendentemente simple. Los únicos controles que tenemos en este momento son claramente el gatillo del arma. Y también podemos tener acceso al martillo. La única seguridad presente en esta arma es el mediamonta. Se puede presionar ligeramente el gatillo y llevar el martillo o, aquí está, de hecho se me escapó, a una posición de media monta. En esta posición, como pueden ver, no es posible presionar el gatillo. Si tengo que disparar, debo jalar el martillo completamente hacia atrás hasta el final de su recorrido. Un sistema bastante rudimentario. Pero este tipo de arma generalmente se puede llevar sin una bala en la recámara, así que la necesidad del seguro es un poco inexistente desde este punto de vista. Cuando la necesitas, la cargas. Ahora, mencioné que estos modelos aquí, aunque sean calibre 12, de hecho son mecánicamente escopetas modelo 1901. La principal diferencia con la que podemos de inmediato reconocer una 1887 o una réplica de ella de una 1901 es la presencia de este seguro en la apertura, de tal manera que solo con la inercia, la palanca de apertura no se puede abrir. Es necesario mover la palanca, bajar esta palanca que ven que se puede mover y desengancharla de este diente para abrirla. Una característica ya introducida con los rifles de palanca de Winchester. Porque el original en realidad no tenía nada que mantuviera la palanca cerrada. En teoría, cuando uno sostenía el arma de esta manera, además de la fricción, la palanca no tenía nada. Sostenía la palanca, pero existía el riesgo tangible y concreto de que esta arma, esta palanca, por ejemplo, con el retroceso o al montar a caballo, pudiera abrirse ligeramente. Abrirse lo suficiente tal vez para desenganchar parcial o totalmente los tetones de cierre. No era algo bueno. Este sistema de este enganche positivo y mecánico nos asegura al 100% que el arma no disparará si no está en batería. Otro mecanismo de seguridad que nos asegura que el arma disparará en batería es esta extensión. ¿Ven? Este es el gatillo. Hay esta pequeña extensión. Aquí en la palanca hay un pequeño espacio. Si la palanca no está completamente cerrada, el gatillo no puede retroceder debido a esta extensión. La palanca debe estar cerrada para que el gatillo pueda retroceder completamente y pueda disparar, pueda entrar en este espacio, haciendo que el arma dispare solo cuando el cerrojo está perfectamente cerrado. Entonces tenemos estos dos dispositivos de seguridad que hacen que el cartucho detone solo cuando está correctamente accionado. En los Winchester, incluso los originales, por esta razón había en el cerrojo un pequeño orificio de escape en caso de ruptura de un casquillo de latón. En cuanto al funcionamiento del arma. En cuanto respecta a un cerrojo centrado en este perno, este es el perno sobre el cual todo gira. Que en realidad parece que solo gira 90 grados, pero en realidad también se mueve ligeramente en vertical para completar el cierre. El cierre se realiza aquí atrás. Aquí atrás, de hecho, están presentes los tetones de cierre que entran en el receptor. Y esta es una característica, el cierre aquí atrás, que nos parece perfectamente clara, sobre todo si pensamos en el hecho de que esta es un arma que nació con la pólvora negra. Difícilmente, en la época de la pólvora negra, encontraremos sistemas de cierre que cierren cerca del cañón del arma, por la simple razón de que la pólvora negra produce muchísimos residuos y que irían muy rápidamente a depositarse justo donde están las superficies de cierre, impidiendo el correcto funcionamiento del arma. Casi exclusivamente las armas de pólvora negra cierran lejos de la cara del cerrojo. Cerrar sobre la cara del cerrojo, como lo hace la pólvora moderna, en este momento es muy ventajoso, por ejemplo, para la precisión. Objetivamente es un sistema mecánicamente más preciso. Pero, pensado precisamente para los residuos de la pólvora negra, hay que encontrar un mecanismo de cierre en la parte trasera. Piensen en otra arma que cierra por detrás, que nació con la pólvora negra, que es el fusil de Enfield, ¿no? ¿Por qué los Enfield tienen los tetones atrás? Porque en realidad nacieron con la pólvora negra. Y esto es una herencia mecánica bastante evidente desde este punto de vista.
Hay que operar el arma con vigor, con control. Este gran cerrojo debe bajarse ligeramente. Veamos si puedo mostrárselos moviéndolo apenas. Ven que en el último tramo se ve poco, pero en el tramo final se empieza a levantar. ¿Ven cómo se levanta en este último tramo? Se levanta para completar el cierre. Y el perno, de hecho, aquí tiene una leva diagonal muy pequeña. Está un poco libre para moverse. Podemos abrir el sistema y nos revelará lo que sucede en el interior. Toda esta parte, incluida la palanca, todo esto aquí es una sola pieza, el obturador. Quizás la pieza más complicada de hacer. Claramente la he fabricado y fresado completamente para el sistema. Pero es una sola pieza. Esto lo diferencia de inmediato, por ejemplo, de los rifles Winchester, donde el obturador, la palanca y los mecanismos de conexión son esencialmente separados. Aquí, cuando accionas la palanca, accionas directamente el obturador. Es parte integral de esta cosa. En realidad, prácticamente las únicas dos componentes que encontramos presentes son el martillo, que es este elemento aquí. Esta extensión es el martillo. También vemos el diente, digamos, de disparo. Este diente se apoya directamente sobre el gatillo. No hay conexiones intermedias, desconectores, esas cosas. El gatillo engancha directamente este diente, mientras que este dientecito aquí, más profundo, más abajo, es el seguro de media monta. De hecho, desde esta posición, el diente de disparo del gatillo no se puede soltar. Actúa precisamente como un mecanismo de seguridad. La única otra parte que tenemos, que vemos moverse dentro, es el elevador del arma. Elevador que está físicamente conectado al cerrojo. El cerrojo que tiene su propia tensión de un gran resorte que tiene al final del recorrido, y si por ejemplo yo bajo ahora el elevador, al final del recorrido, como pueden ver, el cerrojo logra empujar mediante una tensión interna el elevador. El elevador no hace nada más que transportar desde el depósito, aquí debajo del cañón, las municiones dentro del cañón. Y lo veremos un poco mejor claramente durante la prueba de fuego para cargar el arma. Por cierto, hay que meter los dedos justo dentro de la acción. En la cara del cerrojo, además, notamos dos extractores. Esta es otra característica introducida durante la producción de 1887. Los primerísimos 1887 tenían solo un extractor. Si hay algo en lo que esta arma es débil y problemática, es precisamente en la extracción y la expulsión. Muchísimas de estas armas tienen problemas para hacer esto, y también nosotros durante la prueba de fuego hoy tendremos, porque en realidad ya la hicimos, aunque no la hayan visto, problemas a veces con la expulsión. También porque hay que abrir el arma con bastante fuerza y lo que expulsa la munición es tanto el movimiento un poco giratorio del cerrojo como el cartucho de abajo que es presentado. El elevador tiene estas dos extensiones que pueden flexionarse, moverse, que impiden que el cartucho que se presenta salga volando. Desafortunadamente no es una solución muy elegante, y repito muy a menudo, estas armas, sean originales, copias de Norinco o copias de Chiapa, tienen poco margen para una buena fiabilidad mecánica. Lo interesante es que estas armas, aparte del meme de Terminator, en realidad tienen una razón práctica para existir. Piensen, de hecho fueron ideadas y producidas para Australia. Australia tiene leyes bastante restrictivas en cuanto a armas de fuego y en el 96 prohibieron muchísimas cosas, entre ellas las escopetas de bombeo, pero se olvidaron de prohibir las escopetas de palanca. Y entonces la única manera en Australia de tener un rifle de repetición que no esté prohibido, o sea, algo más que una escopeta de 2 cañones, es de hecho tener un rifle de palanca. Por eso en Australia, al revés, todavía son populares desde este punto de vista. Notamos otras cosas, notamos el martillo armado, el percutor del arma. El percutor es el martillo con su resorte y hace que, obviamente, el fulminante no esté en contacto con el arma. Incluso cuando abrimos el cerrojo, el martillo no está enganchado a nada, porque el martillo se va a armar solamente en el último tramo de cierre. De hecho, la tensión que siento en este momento es la tensión del martillo que queda enganchado al diente de disparo, pero en realidad en este momento presiona sobre el percutor, por lo que el percutor, cuando abrimos el arma, sobresale. No nos da tanta seguridad así a simple vista, pero ya cuando voy a cerrar, como pueden ver, el percutor con su resorte vuelve a entrar.
Mecánicamente es muy simple, me gustaría desmontarla, pero lamentablemente es un proceso bastante complicado que no se puede hacer sin herramientas, principalmente porque tiene este gran resorte. Este gran resorte proporciona la energía al martillo, pero también es el resorte que nos ayuda un poco a mantenerlo en posición. Como pueden ver, quiere saltar a una u otra posición. Cuando opero la palanca, en cualquier lugar. Es un resorte muy duro y simplemente se necesita una pinza grande especial para apretarlo y sacarlo. Ahora estamos en medio del campo. Yo no quiero tomar una pinza porque ya en mi vida he hecho volar resortes y prefiero no arriesgarme. Entonces intentemos porque no nos queda más que hacer esto. Y para las operaciones, en cuanto al uso, algo muy importante. Si tienen una de estas armas, ya sea original o réplica de cualquier marca, háganlo con fuerza. Fuerza al abrir, al cerrar, así que con fuerza la palanca. En este momento probamos algunas municiones modernas de Fiocchi, luego también tenemos unas municiones un poco más antiguas que nos trajo el propietario. Insertamos las municiones en el mecanismo, por ahora vamos a llenar un cargador, un depósito completo con 5 balas, pero este es diferente. Espera un momento, aquí está. Al principio no parece muy cómodo, pero al final el acceso es más fácil de lo que parece. No es diferente cargar una Mossberg o estas cosas, al menos no tienes que luchar contra un resorte. Entonces tenemos que cerrar un momento y luego volver a abrir y cerrar. De hecho, dijimos que se puede hacer lo que llaman ghost loading, después lo probamos. Así que es uno de los raros casos donde un arma puede tener no 5 tiros más 1, sino en realidad más 2 de capacidad. Ahora, ya han escuchado mis opiniones sobre las armas sin culata, las volverán a escuchar, pero primero intentemos apuntar a un objetivo allá. No salió, recarguemos un momento. No lo había cargado, quién sabe. Pero no lo sabe. Oh. Ahora ves el famoso vigor que de todos modos no era suficiente. Ahora sí va a funcionar. ¿Cuánto deseo recibir una patada en este momento? Vigor. Es una mano en forma de pistola. No. Me gustaría decirles que usar escopetas calibre 12 sin importar el tipo, sin culata, es una experiencia agradable, pero no lo es. Bueno, primeras sensaciones. El problema no es tanto tener la culata en el hombro, sino que estas maderas son lisas y resbaladizas. Quizá con unos guantes podría sujetarlo mejor, pero el problema es que el retroceso, sobre todo con el calor que hace hoy, hace que la mano se me resbale un poco. Tengo curiosidad de ver si le di a algo. Ahora, con un rifle, no es que uno pueda equivocarse mucho. Pero según yo, bueno, a esta distancia, es difícil fallar. En un momento también haremos una prueba con balas de plomo seco para ver si logramos darle a algo. También porque no es particularmente estable sin una culata. Todo el punto de las armas largas es tener una culata. Recargamos de nuevo y les digo lo que pienso sobre el funcionamiento mismo del arma. Quiero probar un momento. Ahora fuimos un poco más lentos. Quiero intentar ir un poco más rápido con la recarga porque, como ya vieron, esta palanca necesita fuerza. Todo este sistema necesita mucha fuerza para usarse. Cerramos una vez y veamos. Desde la cadera, ni siquiera sé desde qué posición podría hacer esto. Veamos. Es físicamente doloroso en la mano,
La parte difícil es que el retroceso hace que la palanca de apertura te golpee justo en la mano. Aquí también la culata ayudaría, sin embargo. Pero si lo piensan, yo no soy fan de las armas largas sin culata. La idea de tener un arma larga es que puedes abrazarla y tener la culata apoyada, pero bueno, para ciertas aplicaciones bastante extrañas. Si necesitas tener poder de fuego en un espacio tan reducido, sobre todo simplemente en legislaciones donde no puedes tener otras cosas, como en Australia, podría tener sus ventajas, más bien un gimmick. Usar un término en inglés. Da más risa porque lo hace Schwarzenegger como Terminator, así que en la vida real no sé cuántos usos tenga, pero como suele pasar con las armas de fuego, a veces incluso un arma de fuego así es mejor que nada, ¿no? Hagamos una pequeña prueba en cuanto a la precisión. Me puse los guantes no para verme cool, sino porque de verdad estas maderas con el calor que hace, gracias a todos. Me sudan, realmente me cuesta trabajo sostener el arma. Si pudiera hacerle una cosa a esta arma para mejorarla y hacerla más utilizable, definitivamente sería, aquí está que no puedo poner el dedo, definitivamente sería hacerle un picado bastante agresivo, justamente para tener un mejor agarre, porque al no poder apoyarlo en el hombro, resulta bastante difícil poder manejarlo. Ok, estamos listos. Hacemos el ghost loading, dejamos una munición en el... Gracias a todos. Al no poder apoyarlo en el hombro, resulta bastante difícil poder manejarlo. Ok, estamos listos. Y ahora intentamos, a unos 20 metros, darle al blanco. Ahora, el arma tiene unos miras rudimentarias, como pueden ver aquí un pequeño punto de mira. En realidad no tiene una verdadera muesca de mira, sino esta especie de ranura que ya vimos un poco. Durante el desmontaje, después de la toma de cerca del arma, que al apuntar recuerda un poco a las escopetas de dos cañones. Las buenas y viejas escopetas yuxtapuestas, que tienen precisamente esa forma, con los dos cañones lado a lado, con esa pequeña mira en el centro. Y esto lo recuerda muchísimo y funciona un poco como una muesca de mira. Ahora, el problema es que sostener el arma de esta manera es un poco difícil mientras uno intenta disparar. Pero aún así, tenemos el objetivo allá. Intentemos ver qué podemos hacer. Intentemos ver qué podemos hacer. Veamos si funcionó. No. Ok. Ecco qua. Mira, empieza a escaparse de la mano. Quiero probar después otra técnica para sostenerlo. Carajo. Espera. ¿Pero es el retén del depósito? Sí. Está flojo. Ahora lo apretamos, ahora lo arreglamos. Vamos a ver un momento el objetivo. Vamos a ver un momento el objetivo ya que estamos. Ya que estamos. Entonces sí, probablemente algunos disparos fallidos aquí alrededor de la cabeza. Dios, ¿cuántos tiros hicimos? 1, 2, 3, 4. Disparé 5. Así que tal vez fallé uno, desafortunadamente, porque se mueve muchísimo. Desde este punto de vista, no hay una forma cómoda de sujetarla porque no es una pistola que se pueda agarrar de manera cómoda. El problema aquí, en realidad, más que la mano derecha, es que no hay una forma elegante de poner la mano izquierda y ver los órganos de mira. Eso es lo que les adelanté, que quiero intentar y probar. Esto, si no es con el llamado agarre en C, se puede sostener bastante bien, pero me voy a tapar los órganos de mira. Con el pulgar tratamos de controlar el retroceso, es potente y probamos de nuevo. Entonces cargamos al máximo posible teórico de la capacidad. Es decir, 5 tiros en el cargador del depósito, luego aquí están 51 en el elevador y uno lo ponemos directamente dentro del cañón. Y quiero intentar un momento ahora hacer el ciclo de carga.
en el sentido de sostenerla de esta manera, tal vez un poco más cerca del cuerpo y hacer mucha fuerza con este brazo. Veamos si logro agarrar algo. Y ya tenemos un pequeño atasco, aquí está. No lo sé, no encuentro una manera elegante de sostener esta arma. El dueño detrás de la cámara me está sugiriendo que lo haga con una mano. Si no lo hago me van a odiar, así que tomemos más tiros. Gracias. Veamos si estos históricos funcionan. Y veamos qué pueden hacer. De todos modos, el hecho de que esta arma sea de repetición manual la hace menos aterradora. Porque las veces que con el retroceso sentí que mi mano se movía hacia la boca del cañón, esto no podría funcionar si fuera semiautomático. Estamos hablando del MOS 930 Shockwave. Ya. No, de hecho, entonces tenemos que disparamos estos tiros, pero luego tenemos que abordar el tema de los rifles. De verdad sin culata, porque no solo son incómodos, sino que potencialmente, para empezar, potencialmente peligrosos. Entonces, 1 y 2. 2. Jorge Santa Bárbara. Maldita sea, nunca más en mi vida. Chicos, es físicamente doloroso hacer esto. La parte dolorosa es el dedo medio que golpea violentamente la palanca de apertura. Es físicamente doloroso. Lo hice, estuvo muy bien, o sea, no, tal vez fue bueno para ustedes, pero no pienso repetirlo, gracias. Dios gracias, no disparó, por un momento pensé que dispararía. Rearmemos el martillo manualmente. Veamos. Pero este fulminante ya no sirve. No sé cuánto funcionarán estos cartuchos. Déjenme poner los modernos. Probemos un momento estos. Intentemos con los cartuchos modernos. Entonces el buen Mateo, que es zurdo, como en realidad el dueño del arma, también probará la funda. Esta hermosa funda de cuero hecha especialmente para transportar un arma de este tipo. Entonces, señor Orlando, le están robando las sandías. Muy mal, muy mal, muy mal. Saque el arma. El arma, gracias, no pesa nada poco, no, es pesada, se siente, menos mal que es pesada. Vaya con vigor, tengo que sostener esta cosa así, es un poco incómodo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo bajarla. Sí, bájalo e introdúcelo, mételo adentro, pero es incómodo. Es incomodísimo, si se te escapa de la mano luego es un poco difícil recuperar el cartucho, así que siempre mantén la mano, el dedo en la base. Es incomodísimo, mantén el dedo en la base, ¿ok? Así. Señor Browning, puede hacernos una escopeta de repetición calibre 12. Bien, está bien, les hago una buena de bombeo. No, la queremos de palanca. ¿Cómo, de palanca? Sí, de palanca. Vamos, que sí puedes, tío. No solo no puedo, ya saqué a uno. Orlandi, usted tiene... Ahora acabas de empeorar la situación. Ja. Espera, yo meto el dedo. Es incomodísimo. No puedes. Vamos, empuja y yo hago el resto. Me parece bastante extraño porque lo raro es que lo que bloquea la munición adentro es el elevador mismo, pero al intentar meter otro cartucho, carajo, pasa también con las de bombeo a veces. Sí, pero en las de bombeo puedes maniobrarlo. Debería ponerlo de nuevo, espera un momento. De todos modos, yo como atasco las armas, adelante. ¿Cómo atasco yo las armas? No, porque lo que lo sostiene es el elevador. Tenemos que empujar la munición que está más afuera, ¿ok? Caro, todavía.
porque el elevador no la sostiene bien. Hay que empujar con la otra munición. Ok, no, puedo, tengo que abrir. No, espera, cierra. Ok, ya está. Ahora podría ir a la recámara, tengo miedo. Bueno, déjala como está. Y pon una última. Lo hice otra vez, lo hiciste otra vez. Maldita sea, mira, hago así, lo cargo y bien cargado, basta. Ok, dale, dale. No voy a hacer un doble alimentación ahora. No. Dale, listo, apunta. ¿Cómo se apunta con este cuadro? Así se apunta. Santa Bárbara, ayúdanos. Dale. Sale. Otro más. Uno. Te veo sufriendo. Menos mal que tengo guantes. Es cierto, menos mal que tengo guantes. Entonces díganos. Eso lo acabo de notar ahora. Aquí dice Terminator, pero sí, exactamente. Entonces, aparte del hecho de que no puedes apoyarlo en el hombro, y eso es terrible, porque objetivamente las armas largas, los calibres 12 se deben apoyar en el hombro. Mecánica y esas otras cosas. El gatillo no es de los mejores, en mi opinión, pero es porque el gatillo está directamente conectado al martillo. No es precisamente elegante esta solución, al menos como fue realizada. Nos vemos. Entonces nace de una idea equivocada. Todas estas armas tienen problemas. Todos. No porque sean de traducción o cosas así, sino porque es un arma que nació con problemas. Por ejemplo, mira aquí cómo se daña fácilmente. Lo encuentro. Estos tienden en muchos casos a deformarse. Ya había visto esto y causa problemas de fallas en la percusión. Ya había visto esto. Esto es uno de los tantos problemas. Esto me sorprende que funcione tan bien. Sí, dada la situación, no ladrones de sandías. Las sandías hay que defenderlas. La antigua sandía había que ponerla a salvo. Y no nos gusta esto. De todos modos, está resultando que al menos esta arma funciona mejor de lo que pensaba, o sea, no es perfecta. Hemos tenido algunos problemas de extracción, de vez en cuando hay que intervenir, hay que meterle mano, pero francamente muchas personas cuentan experiencias desastrosas con esta arma, no está mal. En este momento me daría curiosidad probar una versión con la culata para ver tal vez qué se puede hacer. Desde este punto de vista, gracias. Bravo, aquí está. El Winchester 1887 representa un capítulo bastante interesante en la historia de las armas. Es porque es casi la primera y la última vez, porque, como dije, no es la última vez, pero es casi la primera y la última vez. Cuando alguien intenta fabricar una escopeta con mecanismo de palanca, piensa en el Winchester 1887. Es un ejemplo muy interesante de lo que sucede cuando juntamos a un inventor genial con, básicamente, una empresa que quiere una idea. Que todos, en esa época, y aún más, viéndolo en retrospectiva, sabían que no era una buena idea. John Moses Browning no quería hacer esta arma, pero eso es lo que quería la Winchester. En realidad se encontraron con una escopeta que, comercialmente hablando, tuvo poco éxito y fue abandonado bastante rápido. A favor de las escopetas de corredera, que funcionaban mucho mejor, eran mucho más ergonómicas y mucho más resistentes en el cierre. Sin embargo, la 1887 con su palanca histórica, ese encanto icónico que realmente tienen los rifles de palanca. Desde este punto de vista, en cuanto al marketing, Winchester tenía razón, solo que tuvo razón 100 años después de los hechos. Y de hecho, lo recordamos muchísimo en las películas Terminator, La Momia. Simplemente, también se me ocurre que usaba justamente una de estas escopetas para acabar con zombies. Zombies del antiguo Egipto. Espero que les haya gustado este video. Si apreciaron este material, recuerden ante todo dejar un like, un comentario y suscribirse al canal. Agradecemos al propietario, al instituto de esta arma, que vino hoy aquí al Campo Sir, en la provincia de Pavia, en Espesa, para permitirme grabarla. Si tienen armas interesantes, escríbanme, porque es justamente así como logramos traerlas al canal. Por mi parte, eso es todo por hoy. Nosotros, como siempre, nos vemos en la próxima.